que muchas gracias por su tiempo, por su interés en este programa que el Centro Cultural La Pascasia y la Biblioteca Pública Piloto están realizando desde el año anterior, todo con el propósito un poco de que volvamos a comprender mejor los procesos históricos de nuestra ciudad, procesos de memoria, patrimonio y hitos fundamentales del desarrollo, pues, digamos, también de nuestras narrativas, entre ellas pues la audiovisual. En este caso pues tenemos un invitado muy especial al cual le agradezco habernos concedido también su tiempo y su presencia valiosa para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia, vivencia, pues, digamos, en todo el proceso de la construcción de lo que fueron los cineclubes en Medellín, y también para hablar un poco de cine o del mundo del cine que pudo haber estado permeando Medellín desde los años 60 hasta hoy. Pues muy interesante, con la cual pues creo que hemos logrado interesar mucho a nuestro auditorio. Tiene que ver un poco con el origen y el desarrollo del cineclubismo en Medellín. Atrás nos van a estar respaldando unas imágenes. Yo también pues, hice un trabajo desde la Biblioteca Pública Piloto, desde el archivo fotográfico, para traerles a ustedes algunas imágenes que pueden ambientar un poco ese momento en los años 50, 60 y también 70, y algunos personajes y publicaciones importantes en la historia del cineclubismo en la ciudad. Y bueno, bienvenido Orlando. ¿Cómo pudiéramos empezar entonces contando, sabiendo que el Cineclub de Medellín se creó en 1951, pero que inmediatamente lo censuraron, pero no duró sino 2 meses, y luego Alberto Aguirre lo retomó junto con René Uribe Ferrer y Iván Maya, y crearon o lo reactivaron, digamos, en 1956. Tú llegaste por allá en los años 60, fuiste incluso secretario y director de ese cineclub. ¿De dónde vas a arrancar? A ver, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me parece un tipo de espacio muy útil, porque ahora que voy teniendo cada vez más amigos muertos, veo la gran diferencia que hay entre lo que esas personas fueron y lo que va quedando de ellas. O sea, ahora leo cosas sobre amigos que fallecieron que no reflejan lo que fueron esas personas. Y es como si el tiempo fuera borrando los lunares y no fuera quedando sino como la figura principal, pero lleno de imprecisiones. Y para aterrizar un poco este concepto, basta citar que el libro más importante que se ha publicado sobre la historia del cine colombiano, que es el libro de Hernando Martínez Pardo, que se publica en los años 70, yo figuro como uno de los fundadores del Cineclub de Medellín, cosa que es una inexactitud que espero Hernando haya corregido en una segunda versión, porque todos con los años nos vamos volviendo muy reacios a este tipo de actos y a contar uno el pasado, y Alberto Aguirre era particularmente reacio a eso, y al final lo logré convencer de que para la nueva edición del texto que estaba preparando Hernando Martínez Pardo y para un artículo que Hernando iba a escribir en una enciclopedia del cine iberoamericano, él volviera a contar, él que vivió, que fue protagonista, la historia completa del Cineclub de Medellín, porque eso está completamente alterado. Obviamente yo no conocí el Cineclub de Medellín en el momento de su fundación. Yo lo conozco en el año 1964, exactamente. Estaba yo haciendo segundo año de carrera y el Cineclub funcionaba en el Teatro Colombia. Que quedaba ahí arriba de la placita de Flores. El Cineclub era un verdadero cineclub, y a esto hay que hacerle una precisión. Esta denominación de cineclub es de origen francés.
Los cineclubes se crean en los años alrededor de 1919, 1920 quizá, y se crean en Francia, porque en ese momento, a 25 años de la invención del cine, todavía había sectores que dudaban de que el cine fuera un verdadero arte, y además pensaban que el cine, o con el cine, nunca se iba a llegar a un punto serio. Grandes escritores, pintores, consideraban que esto se iba a mantener como un espectáculo popular y que nunca podía adquirir la dignidad de un medio de expresión artístico. Entonces, quienes estaban empeñados en que el cine fuera un arte y ya defendían esa condición de arte, crearon los cineclubes, que su nombre indica, era un club de amigos del cine, pero era un club. O sea, tiene un concepto, digamos, beligerante. En ese momento era una minoría la que consideraba que el cine era un arte, y tuvieron que crear clubes que se extendieron y que durante muchos años fueron el gran apoyo de la cinefilia a nivel mundial. Ahora, el Cineclub de Medellín funcionaba como un verdadero cineclub. Había que ser socio, se pagaba una cuota de afiliación y luego se pagaba una cuota mensual que le daba a uno derecho a recibir 2 boletas para cada función. Sin esas boletas no se podía ingresar, porque ese era un club privado. ¿Qué sentido tenía? Que en ese momento, tratado como un club privado, no eran funciones públicas, y eso permitía eludir ciertos controles de la censura, y se pudieron presentar películas que en ese momento estaban prohibidas oficialmente en Colombia. Eran funciones privadas, eran funciones para socios. Ese concepto de cineclub se fue degradando. Ahora de pronto trataré de precisar por qué razón se fue degradando, y quedó un poco el esquema, que el esquema siempre es una programación de películas con una introducción que ubique la película desde el punto de vista de su historia, de sus autores, etc., y un debate, una discusión posterior. O sea, ese esquema es lo que la gente sigue llamando cineclub, pero desde los años finales, comienzos de los 70, los cineclubes se acabaron. Se acabaron porque la fórmula se agotó. Primero, los distribuidores, en ese momento presentábamos en 35 milímetros, los distribuidores elevaron mucho los costos de alquiler. Y las salas, a pesar de que aquí tuvimos una especie de padrino del Cineclub de Medellín, que fue don Fabio Díaz, que era gerente de la sede de Medellín, a las 9 de la noche. Entonces es en esos años 70 cuando ya a nivel mundial la fórmula de las salas de cine arte empezaban a tener un desarrollo, y en Colombia esa tarea la trataron de cumplir con un éxito bastante considerable, pienso yo. Dos personas que fueron Francisco Espinel y Jorge Farberó, que se trajeron esa idea de las salas de cine arte y crearon el Subterráneo. Entonces el Subterráneo ya no era un club privado, era una sala de cine que funcionó inicialmente en el Poblado, al lado en un teatro que creo que era de la parroquia, y allí había una programación de calidad, igual que en un cineclub, pero ni había presentación, ni había diálogo, ni había que pertenecer a un club que no existía, sino que uno adquiría la boleta como se hace en cualquier sala comercial corriente. Ahora, en ese momento también las cadenas de exhibidores encontraron que a ellos les llegaba por la distribución un tipo de material de cine de calidad que necesitaba un nicho, un espacio para poderse presentar, y que esquivara un poco el perfil netamente comercial de varias salas. Entonces las cadenas de exhibición empezaron a especializar salas y a crear salas con un perfil, digamos, de cine de calidad. Y es cuando Cine Colombia crea el Teatro Livia, que quedaba ahí abajo del Parque de Berrío, por Perú. Entonces uno sabía que en el Livia
siempre el cine tenía después, con la desaparición del subterráneo, empezó a cumplir, la empezaron a cumplir salas en el Colombo Americano, y hoy por hoy es lo que hacen las Américas, el Colombo, que mantiene las dos salas, y en el Mallorca hay una sala más o menos con ese perfil, en el Vizcaya hay una sala con ese perfil. Entonces lo que va es un proceso desde los cineclubes hasta este tipo, digamos, ya de sala especializada. ¿Por qué? Porque ya nadie discute que el cine sea un medio de expresión, y que es un medio de expresión tan rico, tan complejo como lo puede ser la novela. Y eso se logra en los años 50. O sea, en los años 50 el cine tiene un desarrollo. Cuando ustedes comparan las películas de los años 30 y 40 con el cine en los años 50 y los 60, ven que hay un salto cualitativo. O sea, las historias se tornan muy complejas, o por lo menos más complejas. Se empieza a manejar mucho las tramas, las subtramas, y el cine se vuelve un medio de expresión muy rico, o sea, tan rico como la novela. Incluso, de hecho, el cine comienza a influenciar la narrativa literaria. Hay autores, por lo menos desde mi punto de vista, como Mario Vargas Llosa, sin la experiencia del cine son casi inconcebibles. O sea, la forma como él, como Carlos Fuentes, en La muerte de Artemio Cruz, juegan con la persona del narrador, todo eso lo enseñó el cine, porque el cine tenía que jugar con ese hecho fundamental de definir un punto de vista narrativo, y eso lo utiliza la literatura. Entonces ya los cineclubes desaparecieron en el momento en que no eran viables, y existían las películas soviéticas, y existía Bresson, y existía Renoir. O sea, ya no era posible poner en duda las complejidades del cine. Entonces esa es más o menos, prefiero partir como de la evolución para que luego nos detuviéramos ya en los detalles de ese momento. Alberto es de los fundadores, y hasta donde yo recuerdo, porque es otro vicio de la juventud, uno cree que no solo uno va a ser inmortal, sino las demás personas, y uno deja que pasen por el lado de uno personajes y situaciones de las que uno debió haber tomado nota, tomar algún apunte que le permitiera después dar versiones, no estas versiones mediocres que yo estoy dando, donde ya el tiempo produjo ese efecto, digamos, fatal de filtrar las cosas. Pero Alberto me contó varias veces, porque ahora puedo hablar de mi amistad con Alberto. Yo desarrollé una muy buena amistad con Alberto, porque Alberto tenía una librería que quedaba en Maracaibo, entre Junín y Palacé, la librería Aguirre, y Aguirre en ese momento era el mejor librero que había en Colombia, y era el único en Medellín, porque las demás librerías no podían o no traían cierto tipo de literatura. O sea, salvo en la Aguirre, aquí era imposible encontrar libros de Camus, libros de Sartre, libros de Laurent Dorrel, libros de Henry Miller, libros de Marqués de Sade. Todos esos libros estaban en la Aguirre, pero no estaban en las otras librerías, porque había una clasificación de libros prohibido para todo católico. Entonces las librerías eran muy temerosas en ese sentido. Alberto era un librero, pero vuelvo al comienzo. Alberto, cuando yo llego en el año 64, no estaba en el cineclub, lo manejaba en ese momento Tatay, Pablo Tatay, y luego lo empezó a manejar Iván Amaya, el que fue director del IFI o no sé qué cosas. Iván tenía un almacén de discos que llamaba Casa Ricordi, que estaba en Sucre. Y entonces esa era la sede del cineclub. Allá íbamos nosotros a pagar la cuota mensual para que nos dieran las boletas para poder entrar a las funciones. Después entró Darío Valencia,
Darío hizo una reorganización del Cineclub y me nombró secretario junto a León Valencia. Éramos dos secretarios. León hacía la parte administrativa, yo empecé a manejar programación y a manejar un boletín en el que empecé a escribir mis primeros artículos, que también boletines que no existen y que me da mucho pesar ahora que no existan, no por la vanidad de que yo hubiera publicado ahí los primeros borrones, sino porque me parece que eso ayudaría a que esta historia no fuera tan imperfecta, tan incompleta, tan mediocre como lo está haciendo, porque yo no tengo un solo boletín de esos que hicimos en esos años. Entonces el Cineclub tenía un boletín que era muy bueno, porque escribíamos de la programación, escribíamos de algunos estrenos locales, etc. Y en ese momento volvió a entrar la librería Aguirre, pero porque nos prestó la sede, porque la oficina que conseguimos no permanecía abierta todo el día. Entonces Alberto nos ofreció su librería y se pagaba la afiliación o la cuota mensual en la librería Aguirre, y ahí se consideraban las boletas. Y luego, ya como a finales de los 60, pero tampoco estoy muy seguro, Alberto regresó ya de director, estuvo un tiempo de director, un tiempo muy brillante, porque Alberto era un hombre que tenía unas ideas políticas muy claras. Fue un hombre que se murió creyendo en sus sueños, o sea, él soñaba con el proletariado en el poder y todas estas cosas. Pensaba que la culpa de todas las desgracias estaban en la burguesía, en fin, todos esos esquemas originados en el marxismo. En el Club de Medellín. Y Alberto ya no hizo el boletín, sino que amplió. Cuadro viene después, porque entonces Alberto lo que hacía era unas hojas para entregar con la película, unas hojas de las cuales también no tengo ni una, y que eran hojas maravillosas. Yo recuerdo que presentamos varias películas de Mijaíl Rom, el soviético, que presentamos un ciclo de versiones de Chekhov hecha por los soviéticos, y toda esa cosa, Alberto, que era Jorge Morán. Entonces, pero todo eso está perdido. Yo no sé si en los archivos, una vez me contó Pacholo que a él le habían quedado algunas de esas cosas. En el archivo del subterráneo de Pacholo está en la biblioteca piloto, ahí pudimos encontrar algunos documentos, pues. Pero no hay ni los boletines del Cineclub, las hojas bibliografías. O sea, ni boletines, o sea, todo eso se perdió, todo eso es historia. Ahora, Alberto en un momento dado crea la revista Cuadro, que fue una denominación que él utilizó tanto para la revista de cine como para una columna que tuvo en diferentes medios, que lo llamó siempre Cuadros. Unas columnas que él trabajaba casi una semana y que le quedaban escritas en un estilo casi de hierro. O sea, cada palabra estaba pensada, o sea, trabajaba una semana y yo lo veía tomando notas para escribir, se documentaba al máximo. Era muy difícil encontrarle un error histórico o de referencia a Alberto, porque Alberto trabajaba muy bien en las columnas. Todos creamos una revista Cuadro. Quien la mira ahora verá que no está mucho la mano de nuestra, sino que está fundamentalmente la mano de Alberto, porque la orientación política de los artículos, en especial de esta etapa, porque nosotros hicimos en el año 66 o 67 dos números grandes que eran más de crítica tradicional, pero ya este formato pequeño, yo creo que este fue el primero que se hizo después de los dos iniciales. De eso sí me quedan algunos pocos ejemplares, no sé si están en la biblioteca. Año 71. Ah, bueno, que era ya un formato grande. No, es decir, este pequeño reemplaza a Cuadro de tamaño grande, un poco más grande, que es el que yo recuerdo, y creo sí tengo esos temas fuertes
bajo la orientación básicamente política de Alberto, que tenía una manera muy particular de ver el cine. Alberto era un hombre que le gustaba, o sea, él estaba casi a punto de llegar a una reunión y decir, hombre, ¿de qué están discutiendo? Para yo disentir. Es decir, él disentía de la línea dominante. O sea, cuando él llegaba y encontraba algo, ustedes recuerdan, y es una anécdota que me saca porque me parece fantástico, él hizo la primera edición completa de las obras de León de Greiff, pero a continuación hizo un artículo sobre León de Greiff diciendo que era el culebrero de la poesía colombiana, y entonces lo atacaron y dijo, si además lo tengo que, fuera de editar, lo tengo que defender. O sea, era un hombre contradictorio en lo que hacía, pero un hombre muy brillante, muy culto, y al que la ciudad le debe demasiadas cosas, porque toda mi generación es inexplicable en los referentes culturales que maneja, sin una librería como la librería Aguirre. ¿Cómo era tu En labor ese de momento el programación? negocio de la distribución en Colombia era muy diferente. Estoy hablando de los años finales de los años 50 y los años 60. Había distribuidoras pequeñas que traían cine de calidad. Es decir, aquí se distribuyó el cine de Akira Kurosawa. Uno encontraba las películas de Kurosawa en copias de 35 porque había unas distribuidoras que las tenían. Yo vi aquí en copias, porque estaban en Colombia, todas las películas de Fellini. Por lo menos estaba la Estrada, estaba i Vitelloni, etc. O sea, había una distribución de cine de calidad en distribuidoras pequeñas. Y había un crítico de Bogotá que se murió, del que seguramente poca gente ya se acuerda, que es Hernando Salcedo Silva, que a los directores que amaba los llamaba el padre. Él no hablaba de John Ford, sino del padre Ford. No hablaba de Fritz Lang, sino del padre Lang. Entonces ahí lo pusimos el padre Salcedo. Porque era un referente para nosotros. Entonces el padre Salcedo nos ayudaba en Bogotá y uno le decía, hombre, quiero presentar algo de Fellini. Y él decía, vea, tal distribuidora tiene tales películas de Fellini. Y entonces él nos ayudaba a negociar los derechos en Bogotá para que no nos cobraran sumas comerciales excesivas. Entonces, nosotros lo que programábamos, de pronto hacíamos ciclos con las embajadas. Recuerdo, nosotros hicimos aquí con Alberto un ciclo del cine italiano de comienzos de los 60. Hicimos un ciclo sobre el nuevo cine español, donde estaba la tía Lula, 9 cartas abiertas, estaba todo el cine que se hizo en los 60 en España. Hacíamos ciclo con las embajadas, pero era posible programar en 35 películas de calidad que estaban en que eran 2 películas al mes. 2 películas al mes. Cuando yo veo ahora toda esta juventud, las posibilidades que tienen de volverse en cultos cinematográficamente, no tienen nada que ver con lo que yo no viví, lo que yo padecí. Y es que a mí me tocaba, por fortuna, encontré la biblioteca del Cineclub de Medellín, que era fantástica. Alberto había montado una librería, una biblioteca muy buena. Pero en ese momento, películas que no estuvieran en Colombia, uno las tenía, era que referenciarlas leyéndolas. Incluso había un hombre que tiene un humor muy negro, que es Darío Ruiz, que un poco para burlarse de mí me decía, ¿esa película la viste o la leíste? Porque era imposible ver el cine. O sea, si uno quería saber quién era Buster Keaton, uno tenía que ir a los libros clásicos y leer quién había sido Buster Keaton y ver las fotos de Buster Keaton y que Cara de Piedra no se reía y cómo había empezado a hacer sus películas, cómo era su relación con los directores, etc. O sea, pero no existía. Ahora que veo esta posibilidad de que alguien quiere saber quién es Buster Keaton y puede fácilmente conseguir 15 o 20 películas de Keaton, pienso mucho en lo que fueron esos tiempos de escasez. Pero como todo en la vida, esa escasez nos volvía cinéfilos muy intensos. Más recursivos, ¿no? Más recursivos y más intensivos también. Porque nosotros disfrutábamos, para mí, la primera película que yo vi en el Cineclub, nunca se me olvidará. Vi Los días contados y Giorni Contati, de Elio Petri.
Y esa película se me quedó aquí grabada, porque fue la primera película. Yo me sentí en París, o sea, llegar a las 9 de la noche para mí en el Teatro Colombia, apenas con el pasaje para regresarme a Manrique. Regresando a tu pregunta inicial, así programábamos hasta que... Ah, no, y la otra cosa que es importante es esta. En esa época el cine existía. Yo soy de los que pienso que el cine se murió. O sea, que ahora lo que hay es otra cosa, porque ya nadie sabe qué es el cine. El cine es lo que presenta Netflix, el cine es lo que uno ve en el computador, que es el cine. Cuando yo digo que el cine se murió, es el cine que yo conocí. O sea, unas películas que se hacían para ser vistas en salas. Y había que ir a las salas para uno ver las películas. Y las salas en Medellín estaban unas en el centro y los barrios tenían teatros. Entonces las películas se estrenaban en el centro. Los domingos ponían funciones dobles continuas. Y cuando las películas salían de los teatros del centro, se iban a los barrios. Entonces uno las veía en el Teatro Rialto, en el Teatro Olimpia, en el Teatro Cuba, en el Teatro Ayacucho, en el Teatro Colombia, en el Teatro Aranjuez. Entonces la red de exhibición era completamente diferente a la de ahora, donde el cine hace parte de las opciones que ofrecen los centros comerciales, que son hoy por hoy los centros de la vida social. Los teatros se acabaron. Es decir, cuando desaparezca el Colombo Americano, esas dos salas, se habrán acabado las salas que no están en un centro que la Unión Soviética, fuera de todo el sueño que representaba para nosotros, que fuimos también jóvenes y alguna vez pensábamos que por ahí había una luz de esperanza, era muy poderosa la embajada de la URSS, y tenía una distribuidora, creo que llamaba Mundo Films, que distribuía no solo las películas soviéticas, sino las películas de las repúblicas que estaban en el mundo comunista. Entonces, así como había una alianza para el progreso desde los Estados Unidos, había todo un programa también, digamos, desde la Unión Soviética. Y esa distribuidora, ahí encontramos, digamos, películas de la animación, de Tira Trinca, de Checoslovaquia. Vimos algunas películas, digamos, polacas. El primer ciclo que yo vi de Andrzej Wajda, su trilogía, la vi en el Cineclub de Medellín, que la trajimos creo que de Mundo Film. La otra cosa era que, por ejemplo, había una distribuidora de películas mexicanas que se llamaba Pelmex, que era la distribuidora de películas mexicanas, y el cine mexicano tenía teatros propios en las ciudades, en las 4 o 5 ciudades más importantes del país. Entonces programábamos con los recursos que teníamos, pero había que programar. Ahora, cuando el cine era cine, repito, porque en todo el cine, la televisión mató el cine, porque le quitó ese privilegio de ser el único lugar donde las películas se podían ver. Y se podían ver en unas condiciones que se perdieron. Quiere decir, con la luz apagada, en silencio, con lo que yo llamo una soledad acompañada, con los ojos prendidos en la pantalla. Yo diría que se acabó la posibilidad, era la única posibilidad de asistir al mundo. El cine era la posibilidad de asistir, y por eso había también los cortos antes de las películas, que eran como todos esos reportes. Nosotros íbamos a las 2 o 3 casas del barrio que tenían televisión. Entonces el cine era cine, o sea, y ahí hay una cosa que que yo le he considerado siempre y la valoro así, como una alteración sustancial de la relación del espectador con el cine. Cuando uno tenía que buscar qué película quería ver, se tenía que desplazar. Entonces uno tenía que buscar si la película estaba en el Cuba, en el Rialto, en el Olimpia, en el María Victoria, en el Metro Avenida. O sea, el espectador buscaba la película. Cuando el cine entra a la televisión, ya es la televisión, ya es el cine el que tiene que buscar al espectador, porque el espectador tendrá siempre la posibilidad de ir cambiando de canal. Y yo creo que esa alteración en la relación espectador-película empezó a cambiar el cine, y entonces cuando yo creo que se puede hablar de la muerte del cine,
es entendida en ese sentido. Quedó un espectáculo audiovisual que se puede ver en muchas partes, o sea, el audiovisual subsiste, pero ya nadie sabe que es una película. El Festival de Cannes el año pasado aceptó una película de Netflix y se armó una polémica enorme, porque ya nadie sabe si los proyectos de Netflix son cine o no. Entonces Cannes las incluyó con la idea de mostrar como la diversidad del panorama, pero luego le fue muy mal, porque Netflix dijo, lo que yo produzco es para la televisión, yo no produzco para salas de cine. Entonces, ¿qué es el cine por hoy? De manera que yo creo que la importancia del cineclub hay que ponerla en ese panorama, que la oferta era muy reducida y que ver 2 películas de calidad al mes era en realidad nada, si uno la compara con las posibilidades que tienen ahora los cinéfilos jóvenes. Que no había como con cuotas de socios mantener una sala y pagar el alquiler de una película. Entonces acabamos con el cineclub, pero no hubo absolutamente nada personal. O sea, coincidimos en que era una fórmula ya agotada, y a pesar de que se sigue utilizando la denominación, en las universidades se utiliza mucho. Los cineclubes no son cineclubes, esos son funciones de cine de calidad abiertas al público, generalmente sin ningún material complementario. Entonces no hubo nada. Yo tuve la fortuna, porque no había quien más se quedara con ella, de heredar la biblioteca. Yo me quedé con la biblioteca del cineclub, y todavía tengo muchas de esas revistas, porque las colecciones son realmente muy valiosas. Ahora estoy buscando dónde dejarlas. A la orden maestro, la biblioteca piloto se le ofrece. Sí, habría que mirar si a la piloto le interesa eso, en el sentido de que es un material muy especializado. Entonces, por ejemplo, yo tengo revistas de Cahiers de Cinema desde el número 12 o 13, cuando era la colección de Cahiers amarillo, las pequeñas. Tengo el primer número que se hizo en el formato grande, que fue el número 163, que en la portada estaba en El Gordo y el Flaco, y en el 164 estaba nada menos que El Desierto Rojo, de Antonioni, y una foto de Mónica Vitti. De manera no, el cineclub terminó porque se agotó esa fórmula. Luego vino un cineclub muy beligerante, que la seguían llamando cineclub, pero que vendían boletas, que era el Ucamau. El universitario primero, ¿no? El de Álvaro Ramírez, primero. Hombre, yo ya no sé, porque no tenían proyección, digamos, importante en la ciudad, el Ucamau, que Álvaro Sanín, un abogado, un colega, se dedicó al punto de que traía todas las películas de Jorge Sanínez y lo pusimos Álvaro Sanínez en boletas, porque la cosa de manejar socios permitía también esquivar el problema de los impuestos. Entonces comenzaron a vender boletas y comenzó a caer la gente de los impuestos, y finalmente eso determinó. ¿En qué teatro operaba el Ucamau? En el Ópera. Lo tenemos. A mí me correspondió, yo creo que a mí me tocó ir a un cineclub de Ucamau. De los espectadores en Medellín, que es la llegada de Luis Alberto Álvarez. Luis Alberto Álvarez venía de Manizales. Cuando él llega, me llamó, alguien le había dado mi nombre, y Luis Alberto tenía una vocación absolutamente, seguramente por su profesión de sacerdote, pensaba mucho en los demás y tenía una vocación docente. Entonces Luis Alberto fue el primero que acá organizó cursos de cine, le vendió la idea al Colombo, y a ese gran cómplice que él tuvo toda la vida, que fue Paul Bardol, de que se montaran salas de cine ahí, y alcanzó a publicar algunas páginas, o alguna página que se entregaba antes de cada película, hasta que resolvió cambiar eso por kinetoscopio, y ahí entra kinetoscopio. Pero esas son ideas de Luis Alberto. Luis Alberto fue el primero que montó cursos y que empezó aquí a presentar películas que él ya conseguía en VH y en disco y no sé qué cosas, que las presentaba en unas condiciones que hoy serían intolerables para el espectador, porque Luis Alberto iba traduciendo en simultáneo. Entonces mostraba una película e iba traduciendo, que eso ya hoy por hoy uno no lo pudiera soportar. Pero era tan raro el material que él presentaba que desde luego todos lo soportamos. Y toda la generación de Víctor Gaviria hacia abajo, todas esas generaciones, las 2 generaciones de cinéfilos siguientes, están formadas por
Luis Alberto Álvarez. Él creía en la docencia sobre cine y fue una figura, digamos, definitiva, que nos ha hecho mucha falta y a mí en lo personal me ha hecho mucha falta. El de Medellín era un cineclub más de profesionales, porque como había que pagar la afiliación y la cuota mensual, ahora los cineclubes universitarios en mi sentir en Medellín no cumplieron la función que pudieron tener en otra parte, porque por ejemplo en Bogotá hubo cineclubes que fueron definitivos en la formación, digamos, de públicos. Aquí me parece que la figura de Luis Alberto y los cursos de Luis Alberto y la relación que Luis Alberto tenía, él era profesor de alemán, la relación que él tenía con el Instituto Goethe le permitió introducir aquí, por ejemplo, todo el nuevo cine alemán. Nosotros vimos aquí ciclos con las primeras películas de Fassbinder, con las primeras películas de Wim Wenders, de Herzog, de Kluge, o sea, de Slondor. Pudimos ver esa serie hermosa de Heimat, Claro. que duraba, pues, Sí, digamos, varios meses. Edgar Rice, claro. Entonces, yo creo que Luis Alberto fue más importante que los cineclubes universitarios, que siguen cumpliendo una función de difusión de cine, pero ya son tantos que yo creo que la acción un poco ya se diluye. Y es muy difícil porque, claro, el Cineclub Medellín tenía un perfil porque era lo único que había en la ciudad. Presentaba 2 películas diarias. Pero hoy por hoy, alguien se me acercó A decirme que estaba haciendo un inventario sobre los cineclubes que hay en Medellín. Y eso hay no sé cuántos en la Antioquia, no sé cuántos en la Medellín, no sé cuántos en la Autónoma, etc. O sea, eso está lleno de cosas que llaman cineclubes, que en realidad son funciones de cine de calidad. ¿Me ayudas un momentito a esa figura que fue el Teatro Junín, ¿cierto? ¿Qué papel desempeñó el Teatro Junín, digamos, en el desarrollo del cine en la ciudad? Pues además de ser un gran teatro, pues con una capacidad impresionante, ¿tenía algún diferenciador frente a otros? Mi recuerdo, que es muy vago, es que allá uno podía ver algunas películas, pero lo más espectacular era el teatro como edificio y que ahí se presentaban obras de teatro, revistas musicales y de humor. Yo recuerdo que había ya Campitos, un tipo que llamaba Campitos, que ya no sé ni cómo lo llamaba. Entonces, pero mi recuerdo es muy vago. Después, cuando construyeron el Coltejer, hicieron ahí una sala que luego Cine Colombia dividió en 2, y esas salas sí fueron muy importantes, porque allí, junto a Libia, pasaba el cine, digamos, de más calidad. O sea, yo pienso que Libia y esas 2 salas fueron, digamos, fundamentales junto al Colombo. O sea, yo diría que a nivel institucional, el Colombo es lo más importante que para la cultura cinematográfica de las generaciones siguientes a la mía. O sea, la Cinemateca es una institución que se dedica a preservar cine, a guardar cine, y la gran Cinemateca, la que sirve de referencia, la que fundan en el año 36 o 38, Henri Langlois con alguien más en París, era realmente un lugar donde se guardaba cine que tenía salas de exhibición. Pacholo llamaba a eso Cinemateca el Subterráneo, pero solo alcanzó a comprar en su vida 2 o 3 películas. Una de ellas era una película checa que cada que no llegaba la de él, la presentaba, que se llamaba Gotas, Amor entre gotas de lluvia, no sé qué historia. Cada que no le llegaba la película, Pacholo montaba eso. Entonces, claro, el Subterráneo, que funcionó primero ahí, luego se fue a Envigado quizá, y luego se radicó con un éxito maravilloso en Sudamericana, porque era un placer estar en esas zonas verdes, entrar a cine y salir luego de cine. O sea, si no lo he mencionado es porque estaba en otras cosas, pero indiscutiblemente yo destaco lo del Colombo porque fueron las salas, los cursos de Luis Alberto, los boletines, kinetoscopio, pero desde luego como en esa transición de los cineclubes a las salas de cine-arte o de arte y ensayo, como las llaman en Francia, el Subterráneo fue definitivo, que es otra historia que no se ha escrito,
y que no sé si haya elementos para escribirla de manera, digamos, documentada. En esos jardines, perdón, de Suramericana sí hacíamos fila, pues, más de una hora incluso para películas, ¿no? Ahí sí no nos agotábamos tanto. Yo me acuerdo que hacíamos fila impresionante para entrar a las funciones, y me acuerdo de otra fila impresionante ya en la sala del MAM, ahí en Carlos F. Restrepo, de una película rusa que se llama, que fue muy exitosa. La Cinemateca de Bogotá es definitiva en la nueva etapa del cine colombiano que comienza en los años 60, finales de los 60 y comienzos de los 70, porque la Cinemateca, que la dirigía en ese momento Isadora de Orden en Bogotá, organiza el primer ciclo que se hace de cine colombiano con una publicación que yo todavía tengo, Gris. Fue el primer ciclo que se hizo de cine colombiano, donde nos dimos cuenta que así fuera a nivel de cortometrajes, el cine colombiano ya empezaba a existir. Y luego la revista de Mayolo y de Andrés y de Luis en Cali hizo un número de Ojo al Cine, el primer número, que es un cine que sigue siendo un número fundamental histórico, porque hicieron una especie de ajuste de cuentas o un inventario sobre el estado del cine. Yo diría que esas dos publicaciones, cuando alguien quiere escribir la historia del cine colombiano, tiene que ir a esos dos documentos, al primer ciclo que organiza la Cinemateca en Bogotá y al primer número de Ojo al Cine que se hace en Cali. Mencionemos un poco lo de la sala de arte de ensayo del MAM, el fomento precisamente de la cinematografía de la ciudad, o cómo lo entendiste vos, porque vos también sos como vecino de esa zona. Estaba el subterráneo y estaba, digamos, la sala del MAM, ¿cierto? No, fue una sala importante, digamos, porque fue otra pantalla y en ese sentido cumplió una labor, pero no tiene esa condición de pionera que pueden tener Mayolo y el Colombo. Pero desde luego es una pantalla, así como ahora ya son comerciales. Perdón la voz, pero ayer, después de salir de la función de PM, nos excedimos en el ron y la conversación, y ahora veo que tengo la voz quebrada. Pero el MAM fue muy importante porque yo que vivo en Carlos dejé muchos años de ir a Colombia, porque las mismas películas que presentaba Colombia las presentaba. No como ahora, que es un listado de películas, sino que pagaban unos anuncios. Entonces uno podía ver quién actuaba en las películas y toda esta cosa. Ahora lo que hay es un listado de películas que no le dice nada a nadie. Entonces de un momento a otro presentan una película importante como Después de la Tormenta, o montan una película importante como Tuli, pero esas películas llegan absolutamente sin ninguna referencia al espectador. Entonces Tuli está en Medellín en 2 salas, y uno dice, no, o sea, la gente que va a poder ver esa película es muy poca. Entonces, claro, cuando uno ve las cifras después, ¿cuántas personas vieron Tuli en Colombia? 3.000 personas, 5.000 personas. Y eso se da como argumento para decir que el cine de calidad la gente no la ve, ¿no? Es que no tiene tiempo siquiera de enterarse de qué son las películas, porque ya no hay espacios. Claro, cuando Luis Alberto, o aún cuando uno escribía y nos dejaban escribir en los periódicos, había amigos, no sé, 15, 20, 50, no sé cuántos, que estábamos pendientes de qué recomendaba Luis Alberto o qué recomendaba uno para ir a verle el lunes o martes. Pero ahora no hay tiempo, las películas pasan sin que nadie sepa qué es Después de la Tormenta. Una película japonesa que llama Después de la Tormenta, si no él explica, vea, es el director coreano, japonés más importante quizá de ahora, acaba de ganar la Palma de Oro en Cannes, es su película, no la anterior, sino la otra. O sea, con desinformación y una oferta tan grande como la que hay, y esa es un poco, digamos, ya si se fuera a ir al fondo, cuando yo digo que el cine se murió es eso, porque desapareció todo. O sea, desapareció ese concepto de cinefilia que nosotros teníamos, que es porque había una referencia, un conocimiento que los medios amplificaban. Esa cosa desapareció y hoy por hoy tiene que ser una enfermedad personal que cada uno desarrolle, que le permita estar atento y siguiendo de manera casi detectivesca las películas en estos medios que además son muy engañosos.
A mí hay gente que me dice, todo está en YouTube, y es mentiras. En YouTube hay muchas cosas, pero lo que falta son cantidades y cantidades de cosas. Ahora una pregunta de Reina. ¿Cuál es la película que realmente para vos es la esencial o la que realmente te congratula más, te complace más? Dividiría, digamos, porque esto es como los tangos, depende de cuándo los está escuchando uno y cuál es su estado de ánimo. Pero si fuera a hacer una referencia de orden histórica, diría, la película que yo más amo, porque es la celebración del cine, es Cantando bajo la lluvia. Para mí esa es la película que yo quisiera morirme viendo, Cantando en la lluvia. Pero históricamente, las películas que me hicieron comprender qué era el cine y la complejidad del cine, fueron dos películas de Michelangelo Antonioni, que fueron La aventura del año 59 y La noche de 1960. Yo en ese momento veía películas en el barrio, pero los suplementos eran muy buenos y había un crítico maravilloso, literario, pero que además rozaba el cine, que era Hernando Valencia Gelker. Entonces yo le vi un par de textos, en especial recuerdo uno de Valencia Gelker sobre la noche, que llamaban La noche baldía, un artículo sobre la noche que cuando yo lo leí, y él hacía todas las referencias a la literatura italiana, a Pavese, y hablaba de lo que significaban esos tiempos muertos de la película, y hablaba de la relación del tiempo en literatura en cine. O sea, un artículo de página entera que publicó El Colombiano, El Espectador, porque todos los periódicos tenían crítica semanal de cine. Entonces, lo que yo leí de La noche, de Antonioni, que los que no lo hayan visto es una película asombrosa, ese final, cuando Jean Moreau le lee al marido una carta que el marido no reconoce y dice, ¿de quién es esa carta? Y dice, tuya, de hace 15 o 20 años. Ese momento glorioso. Y ese otro de La aventura, donde tiene ese poder de... y se acerca que Mónica Vitti. Son momentos sublimes que me permitieron descubrir lo complejo y lo rico que era el cine. Pero la película de celebración es Cantando en la lluvia. ¿Y del cine colombiano? De cine colombiano yo tengo un título que para mí es el primero de todos, que es Chircales. Chircales fue la película que nos mostró que se podía hacer cine en Colombia, que era un cine anclado en Colombia, con sabor colombiano, y que tenía unas imágenes tan potentes que nos hizo confiar en que el cine colombiano podía llegar a existir. Marta Rodríguez y Jorge Silva. Sí, Marta Rodríguez y Jorge Silva. Y luego de eso, me parece que la otra película que para mí es definitiva es Rodrigo D., porque cuando esa película se programa en Cannes, yo no iba a Cannes en ese momento, no iba sino a San Sebastián, y Cannes cierra la afiliación a periodistas faltando 6 o 7 semanas, pero después de que lanzan la programación, que se lanza 3 semanas antes, abren una afiliación excepcional o extraordinaria para los periodistas de los países que fueron seleccionados en la competencia. Entonces, cuando entraron a Víctor, que era amigo mío, yo había premiado ese guión, el guión inicial de Rodrigo, que era un guión muy cortico, que él lo tuvo que ampliar. Cuando vi que Víctor estaba, entonces hablé con Bogotá, con Focine, y entré a la acreditación, y por vez primera, ver una película colombiana, por vez primera en la historia del Festival de Cannes, compitiendo por la Palma de Oro, fue una película además definitiva en lo que pasó, porque le dio nivel internacional al cine colombiano, descubrió el paisaje de laderas y de desamparo de Medellín,
y se volvió un punto de referencia. Que queriendo mucho las brasileras, que la película que digamos que de América Latina me sigue emocionando, como cuando la vi por vez primera, es Memoria del Subdesarrollo. Porque me parece que ahí Tomás Gutiérrez Alea mostró de una manera premonitoria, o sea, cómo puede ser esa película de los años 60, cómo puede tomar esa distancia frente a la revolución y mantener un equilibrio para como anticipar el futuro. Es una película de una riqueza, además como lenguaje. Titón era un hombre muy inteligente, muy sensible, pero esa película a mí me sigue asombrando. Es una película que cada que la vea uno está renovada. Desde luego, lo de Glauber Rocha, su primera película, pero muy inteligentes, muy elaboradas. Era un tipo de cine lingüísticamente quizá más complejo, pero para mí la película, digamos, latinoamericana es Memoria del Subdesarrollo. Cine y pueda ir a ver las películas, hay otros personajes que son realmente cercenadores, digamos, de la posibilidad de ver cine. Entonces, ¿cuál es tu experiencia o anécdota con respecto a eso? Aquí había dos tipos de censura. Había un comité de clasificación de películas que le permitía prohibir películas. Y aquí se prohibieron películas, recuerdo dos que me parecieron, digamos, tan grave la prohibición que las guardo en la memoria, que son La Dolce Vita de Fellini, estuvo absolutamente prohibida, y pues prohibieron también el Doctor Popol, creo que se llama Doctor Popol o algo así, de Claude Chabrol, que fue la primera vez que Cine Colombia, con un gran abogado compañero que se llamaba Jorge Humberto Botero, demandó ante el Consejo de Estado la prohibición de exhibición de esa película en el país y ganó esa demanda. La censura era terrible, porque fuera de eso el colombiano publicaba una lista que hacía un sacerdote aquí que llamaba Humberto Serna, Humberto Brons, que llamaba película prohibida para todo católico. Y esa lista muchos padres la consultaban, pero así decía, películas prohibidas para todo católico. De manera que era una censura una abierta, porque luego eso se cambió y ya lo que se puso fue una mayoría de edad para ver la película. Otra que estuvo prohibida fue El Imperio de los Sentidos, la de Nagisa Oshima, no, y muchas otras. Así como hoy en día aparece pues en los periódicos las críticas así con estrellitas. No, es decir, es terrible. Ahora los muchachos no alcanzan a dimensionar lo que fue esta ciudad. Yo tengo por edad, tendría que ser un imbécil para ser optimista. Yo soy un pesimista radical sobre todo lo que estoy viendo, pero no porque viva contento de lo que yo viví en mi juventud. Yo conocí un mundo que era quizá no peor que este, pero es decir, donde estaban censurados los escritores, las pintoras, o sea, un mundo terrible, los libros, de manera que no siento optimismo, no siento ningún orgullo, ni tengo nostalgia de ese mundo que viví de niño, pero tampoco siento ningún orgullo pero mira, las escuelas de comunicación. Cuando se crea la carrera de Ciencias de la Comunicación, entonces se incorpora, digamos, el audiovisual. Pero en ese momento no es como ahora, el audiovisual en ese momento era fundamentalmente el cine. Todas las lecciones venían de cine. Y aquí en Colombia no había escuelas de cine. No había escuelas de cine. Entonces, toda la generación de cineastas que se formaron en los años 70, los que no venían del oficio,
de la fotografía o de la música o del montaje o no sé qué, todos se formaron en las escuelas de comunicación. Después la Universidad Nacional montó la escuela de cine y ya de la escuela de cine empezaron a salir, digamos, directores y en este momento ya los directores, hay algunos importantes porque en realidad es muy difícil, es como la literatura. O sea, hay que tener un conocimiento de reglas básicas de escritura, pero al final eso no se enseña. En el cine te pasa un poco lo mismo. Lo que sí da la cultura de la experiencia universitaria es una mirada muy fuerte, mayor, más amplia sobre el mundo que el que aprende simplemente en los oficios. Pero es un tema de mucha discusión. Yo recuerdo que Rocha decía, para hacer cine se necesita una idea en la cabeza. En los años 80, cuando yo comienzo a ir a San Sebastián, los festivales eran relativamente pocos. Pero claro, los festivales se han aumentado, no alcanzan a reemplazar a los cineclubes, porque claro, son menos, los cineclubes eran una programación permanente. Lo que sí se han vuelto es una vitrina definitiva para que el cine, cierto cine de calidad, que no dispone de grandes presupuestos para las campañas de lanzamiento y publicidad, puedan vivir de el nombre que les da haber participado en festivales importantes. Y el primer festival del mundo, eso no admite discusión, que es Cannes. Ustedes ven que cualquier película que haya pasado por Cannes, al comienzo, como una especie de sello de garantía de calidad, dice Festival de Cannes, quincena de realizadores, o competencia oficial, o semana de la crítica. Entonces yo creo que más que reemplazarlo en la difusión del cine, lo que sí ha jugado un papel clave es como manera o como espacios para promocionar un cine de calidad que carece de presupuestos, porque los americanos tienen calculado que uno debiera invertir el 30% de lo que cuesta una película en publicidad. Uno tiene que gastarse el 30 o el 40% de que le gustó hacer el producto promoviéndolo. Pero claro, una película gringa que costó 60, 80, 100, 200 millones de dólares, ellos tendrán 40 millones de dólares para gastarse en publicidad. Pero nosotros, que hacemos un cine, en general nosotros no. Todo lo que son el tercer cine, llamémoslo así, los países pequeños de Asia, los africanos, nosotros, etcétera, pues no tenemos esa capacidad, ni remotamente cercana a esa. Nosotros una película de 2 millones de dólares es una película ya muy costosa, casi irrecuperable por el mercado. Estamos hablando de 2 millones de dólares. Con eso los americanos no hacen los trailers. O sea, eso es lo que ellos invierten haciendo los trailers. Entonces yo diría que los festivales, ahí habría que matizar de pronto con Luis, que nunca he hablado con él de tema, porque yo no creo que alcancen a reemplazar los cineclubes, sino que cumplen una función diferente. Él lo habla con la proliferación. Mucho frío, que vendía mucho sudamericano. De ahí se fueron a morir a Envigado. Ahí también me traicionó la memoria. Hubo otros cineclubes, por ejemplo, pues aquí estamos muy centrados en Medellín y la reflexión es un poco sobre Medellín, pero en el área metropolitana también hubo Cineojo en Envigado.